Bueno, muy buenas noches. Buenas noches también a los que nos siguen a través de nuestra página oficial de YouTube, de la virtualidad. Bien, hermosas canciones, hermosa alabanza. Realmente, si hay un ministerio que se destaca por lo visual, tengo que decir que los más afortunados son los niños, porque la guardería es un mundo aparte. Está increíble decorado como han hecho las chicas, impresionante realmente. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 3. Para los que recién se están uniendo, estamos siguiendo la serie Un libro a la vez y estamos haciendo un estudio basándolos en los capítulos de Filipenses, de la carta de Filipenses, escrita por el apóstol Pablo. Nunca está de más hacer una introducción o quizás también recordar el contexto histórico para entender a qué apuntaba la epístola y lo que había detrás, ¿no? El apóstol Pablo estaba en la cárcel al momento de escribir esta epístola. En Hechos 16 es el contexto del viaje de él a Filipos, de su visita. Ahí también fue encarcelado, pero cuando escribe la carta estaba encarcelado en Roma y lo hace aproximadamente en el año 62 después de Cristo. ¿Cuál fue el motivo de esta carta? Recordando nuevamente, es una de las pocas cartas donde se muestra un amor entrañable de Pablo por los creyentes de esa región, de Filipos. Una carta de gozo y de gratitud, porque fue una de las iglesias que más aportó al sustento del apóstol Pablo, a la ofrenda. En Tesalonicense, cuando se habla de aquellos que están en Macedonia, que siendo una iglesia sumamente pobre, dieron hasta lo que no tenían por el apóstol, se está refiriendo dentro de toda la región también a ellos. Una iglesia ejemplar en su generosidad. También era una de las pocas cartas en donde se ve poca confrontación de error doctrinal, si bien siempre está la amonestación a prestar atención de los judíos que estaban en esa época queriendo judaizar a los nuevos creyentes, a los cristianos, y se metían en las iglesias. Filipo, como estaba en el este de Macedonia, y era una colonia romana, no tenía una sinagoga en sí. Sí podía haber grupos de judíos, pero no a nivel tan grande como en otras ciudades. Entonces, en la carta, en los distintos capítulos, solo se ven advertencias y amonestaciones, no como en otras, como Colosenses, como Efesios, en donde va directamente, ni hablar de Gálatas, que va directamente al problema que habían introducido los fariseos, el judaísmo, a la iglesia del Señor. Así que esta carta, en un breve resumen hermoso, nos muestra a Cristo como el objeto de nuestra fe, el deseo y la expectación o expectativa del cristiano. Qué bueno que podemos tener esta libertad de abrir esta epístola en la Biblia y poder leerla, porque como pueden ver en los primeros versículos del primer capítulo, no del capítulo 3, todos los cristianos también en Filipos sufrían persecución del imperio romano. También a ellos los apresaban. Por eso Pablo también en el capítulo 1 se compadece y dice: preso en el Señor, también como algunos de ustedes. Pero qué bárbaro como es, porque el Señor, ustedes van a notar un patrón en la Biblia, de que las iglesias más fuertes o que más crecieron fueron aquellos que fueron más perseguidos o más sufrieron. Cómo Dios usa el sufrimiento para sustentar su iglesia, aunque parezca contradictorio o una paradoja.
Pero en donde hay sufrimiento, donde hay persecución, la iglesia del Señor se hace más fuerte. Y podemos ir al capítulo 3, un hermoso capítulo de gozo y de exhortación. Y como bosquejo uno puede presentar, dividirlo quizás en tres partes. Lo que hace primero el apóstol Pablo es tocar en un poco, en un resumen, la advertencia hacia lo que podía venir, ¿no? Hacia el judaizante, aquellas personas que estaban en contra del cristianismo y lo consideraban incluso como herejía, de tal manera que querían volver a la ley y hacer todo ritualmente sin entender la revelación de Dios. Y Pablo los vuelve a hacer una pequeña advertencia, pero es interesante hacia dónde apuntan los primeros capítulos y lo podríamos identificar como: no hay nada que confiar en la carne. No hay nada en que confiar en la carne. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 1, dice: por lo tanto, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en... No hay nada que confiar en la carne. ¿Por qué comienza el apóstol Pablo haciendo referencia a estas palabras? Porque luego va a dar un pequeño resumen de su vida, va a presentar su currículum como fariseo, pero lo que comienza diciendo es el punto central de que todo lo que hagamos ceremonialmente o obedeciendo la ley no va a alcanzar la justicia que necesitamos frente a Dios. No hay nada en que confiar en la carne. Por eso el apóstol Pablo empieza a hablar y usa un término que usaban los fariseos: perros o perrillos. Los fariseos, que era una secta dentro del judaísmo muy estricta, consideraba que los gentiles eran como perros, no merecedores de la gracia de Dios o impuros. Pero aquí el apóstol Pablo usa el mismo término para referirse a ellos: guardado de los malos obreros, de los perros, de aquellos que quieren ensuciar la cancha. Y podemos ver que toca exclusivamente algo que para ellos era muy distintivo, y es la circuncisión. La circuncisión fue dada al pueblo de Israel cuando estaba en camino a la tierra prometida, como un símbolo físico donde los varones se tendrían que circuncidar. Ahora, fue la única expresión simbólica física, como una señal a quién pertenecía el pueblo, a qué Dios pertenecía, y tenía una connotación de una separación del resto del pueblo. Pero Israel, durante toda la historia, va a tergiversar su significado, a tal punto que en Isaías Dios le dice: circuncídense vuestros corazones. Entonces no estaban entendiendo, pero en la práctica persistían como si ellos fueran una élite, merecedores de la gracia de Dios, a diferencia de los gentiles, del resto, de las naciones, como nosotros. Y Pablo atenta contra ellos exclusivamente al tratar la circuncisión, diciendo que nosotros, los cristianos, somos la circuncisión espiritual, o que por medio del Espíritu de Dios. Es decir, formamos parte del pueblo de Dios por medio de su Espíritu, y no de alguna práctica, rito o ceremonia. Y esa es la introducción.
Porque luego empieza a decir, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El apóstol no se está agrandando. Uno de los pocos problemas que evidencia la carta en Filipos era el problema de orgullo. ¿Recuerdan de Evodia y Síntique? No eran los únicos. En el capítulo 2, también Pablo habla, cada uno tenga de sí mismo una autoestima en el Señor, una imagen en el Señor. Ninguno piense ni más ni de menos. Había un problema serio con el tema del orgullo, de la obstinación y de la soberbia, con lo que lidiamos todos día a día. Y aquí Pablo dice, si alguno llega a pensar que en la carne, se refiere en lo físico, en la práctica habitual o ritual, tiene de qué confiarse, yo más. Y ahí nos pinta su currículum, ¿no? Dice, circuncidado al 8º día. Esto es muy importante. Había 2 presentaciones en el templo, al 8º y, ¿alguien sabe? ¿El segundo? A los 40 días, cuando se llevaba la ofrenda. Pero no todos lo hacían al 8º día. Entonces como que te daba un estatus, te sumaba puntos. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Los padres, los dos, mamá y papá de Pablo, fueron hebreos. No es que un hebreo se juntó con un griego, como en el caso de Timoteo, por ejemplo. O sea, el linaje era puro. Y dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la práctica de la ley, formaba parte de la élite de los judíos, de la secta más estricta en cuanto a la práctica de la ley. En cuanto a celo, miren ese título, perseguidor de la iglesia. Pablo estuvo parado mientras apedreaban a Esteban. Pablo fue perseguidor de la iglesia, de muchos, torturador. Lo hacía por celo de Dios, sin saber lo que hacía. Hasta que en Hechos capítulo 9 el Señor se le presenta personalmente a Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo está tirando este currículum para aquellos que querían poner su confianza en alcanzar la justicia de Dios en la práctica, en lo ritual, en lo ceremonial. No es algo muy distinto al día de hoy. Muchos de nosotros que hemos venido a Cristo teníamos esa vida, una vida religiosa, una vida basada en ceremonias, quizás en menos o en más frecuencia, pero nuestra justicia o la idea de justicia siempre estaba en las obras. Quizás has llegado hoy por primera o enésima vez y sigues pensando que alcanzar la gracia de Dios, morir y despertarte en la presencia de Dios, va a depender de una vida de ceremonias, de ritual, de moral, de cómo te comportes. Pero la Biblia, como aquí, en muchas oportunidades, condena la idea de que podemos alcanzar la justicia inmerecida por medio de obras. Entiéndase, ceremonias, rituales, práctica, ética, buena moral o legal. Y Pablo está abriendo el paraguas porque se podía venir y se iba a venir la influencia o la doctrina del error de los judaizantes. Pero cuántas cosas, dice el versículo 7, eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por el amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar de Cristo. No está refiriéndose a que la salvación puede ganarse. El favor de Dios no puede ganarse. Somos pecadores, inmerecidos de su gracia, de su bondad, de su amor, de su perdón. Y lo que está hablando Pablo es esto. Todo lo que hacía a los ojos de los hombres era ganancia, era muy importante. Pablo era un hombre de renombre, era muy importante por todo lo que hacía, y lo dice en su currículum. Lo que para mí era ganancia, lo tengo como pérdida por amor a Cristo. No solamente lo he tenido como pérdida en el pasado, sino hasta hoy lo estimo como basura. La palabra en griego está relacionada al estiércol. O sea que no solamente es inservible o no es provechoso, sino que es detestable de ver. Para ganar de Cristo, para ganar más de Cristo. Y eso a nosotros nos deja una fuerte enseñanza, no solamente que la justicia de Dios no se puede alcanzar por nuestros méritos, sino que también nos habla a los creyentes y nos exhorta a ver dónde estamos parados. Nos exhorta a reflexionar, porque muchas veces caemos en el error de que una vida de hábitos me garantiza una vida devocional. Y eso es un error. Que una persona tenga hábitos, incluso esté colaborando en el ministerio, no garantiza que su corazón tenga una devoción al Señor. Y nos pasa a todos. ¿Saben por qué? Porque la sensibilidad por el Señor se pierde. Perdemos la sensibilidad por el Señor estando en el ministerio. Podemos tener una vida, algunas personas tienen una facilidad para ser más disciplinados que otros. Y la persona puede ser disciplinada en su devocional, en su oración y en el servicio, y aún así hacerlo con un corazón insensible. Hacerlo con un corazón que no disfrute de la devoción al Señor. Y eso nos pasa a todos. Cuando nosotros empezamos a poner como termómetro de nuestra espiritualidad todo lo que hacemos en vez de todo lo que somos. ¿Te das cuenta la diferencia? Por supuesto que lo que nosotros hacemos debería ser resultado de nuestra devoción al Señor, pero no va a garantizar que haciéndolo como una rutina, como una ceremonia, pueda mantener mi devoción, mi corazón al Señor. ¿Recuerdan la iglesia de Éfeso? Un amor ferviente. Pero el Señor le dijo, tengo algo contra ti. No había dejado de hacer obras. La iglesia de Éfeso seguía haciendo buenas obras. Pero ¿cómo es posible? El Señor le dice, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Si a mí algo que toda mi vida me ha molestado es escuchar a creyentes con años, no significa que maduros, pero decir, estás en los primeros años, estás en tu primer amor, ya cuando vengan los tiempos maduros te quiero ver. Algo que me hervía la sangre. ¿Cómo un creyente puede considerar que nuestra pasión por el Señor se circunscribe a los primeros años de vida? ¿Estás así hoy? ¿Pensando eso?
que nuestro primer amor es solo cuando conocemos al Señor y queremos llevarnos al mundo por delante? Pablo aquí nos muestra algo muy importante, más allá que esclarece o apunta a que la justicia de Dios no se la gana, sino solo nos es imputada al confiar en la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo. Pero lo que habla nos sirve como aplicación como creyentes a siempre tener cuidado de nosotros mismos. En Romanos capítulo 7, versículo 23, Pablo usa una expresión de sí mismo contraria al currículum que estamos viendo en este lugar. Dice, pero veo otra ley de mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Termina diciendo la expresión, miserable de mí, que tengo este cuerpo de muerte. Un contraste total frente a este currículum que es para los hombres, algo externo. Nosotros debemos cuidar nuestro corazón y no pensar que estar activo como creyente va a garantizar nuestro corazón rendido al Señor. Por eso siempre decimos, el ministerio no es para poner bien a las personas. De ahí viene la frase. El ministerio es un resultado de nuestra devoción al Señor, de lo que queremos hacer con nuestro tiempo, recursos, dones y talentos. El ministerio no es para ponernos bien. Y qué importante, porque Pablo también vuelve a decir, hablando de los antepasados, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice, texto muy conocido, el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero a Timoteo lo hace más explícito. Acompáñenme con sus Biblias. Timoteo capítulo, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto no está apuntando a una salvación de la condenación que merecemos todos por ser pecadores. Está apuntando a la salvación del poder del pecado en nuestras vidas. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte se refiere al viejo hombre que lo vamos a llevar hasta que venga el Señor o el Señor nos resucite. Pero mientras tanto, este cuerpo, el viejo hombre, lo tenemos con nosotros. Y siempre estamos a una decisión de que se apodere de nosotros, del pecado. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, en la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los demás que escuchan. En otras palabras y sencillas, ¿cómo puedes describir tu apego por la Escritura? ¿Estás viviendo una vida apegada a la palabra de Dios? ¿O falta Biblia en nuestros corazones? Cuídate de ti mismo, de pensar que nuestra trayectoria de vida y dónde estamos hoy parados nos va a garantizar no caer en pecado, no ofenderle a Dios. Cuando empezamos a pensar eso, nuestro corazón pierde sensibilidad a la palabra de Dios y su espíritu. Cuídate de ti
mismo, apegándote a la palabra de Dios. Y por último, aquí en este punto hermoso, volviendo a la palabra perros o perrillos que usa el apóstol Pablo, ahí acompáñenme a Mateo 15, 25, 28. Bien. Dice así la palabra del Señor. 25, 28. Entonces, Jesús y la mujer cananea, ¿no? El 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, Señor Jesús, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Otra vez ese término. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, los gentiles, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada de aquella hora. El mismo término es lo que les decía, los fariseos trataban a los gentiles como impuros, inmerecedores, como perros. Y antes la mujer gritaba, salva a mi hija, Señor, hijo de David. Y los discípulos se dan vuelta y le dicen, che, Señor, decirle que deje de molestar porque viene hace rato gritándonos. Y el Señor le contesta, según esperan los discípulos que eran judíos. ¿Qué no sabes? ¿Que el pan de los hijos no se los da a los perrillos? Sí, Señor, pero los perrillos al menos disfrutan de las migajas que caen de la mesa. Lo que está haciendo el Señor, le está enseñando a sus discípulos de la gracia de Dios para con nosotros. Pero aquí lo que sobresale de la escena es la actitud de la mujer que viene como un perrito. En el Nuevo Testamento se usa una palabra que no se puede quizás traducir a adorar, literalmente, sino que se usa la palabra en griego proskuneo. Y proskuneo significa agacharse y besar los pies o tocar el piso con la frente. Una señal de reverencia. Una vez un autor dijo, la palabra proskuneo a veces hace sentido a como cuando encuentras un perrito en la calle, muy necesitado, y viene con la cabeza agacha, pidiéndote algo, reconociendo su necesidad, temeroso. Y esa actitud es lo que el Señor está mostrando de la mujer. Una mujer quebrantada en su orgullo. Una mujer necesitada de Dios. Para que nosotros no caigamos en la rutina que nos engaña a veces de nuestra firmeza espiritual, cuidemos de tener nuestro corazón como el de un perrito necesitado, imposibilitado de hacer algo por sí solo, dependiendo de Dios. Un corazón humillado. El apóstol Pablo en Filipenses 3 sigue animando, diciendo, todavía no hemos llegado aún, ¿no? Versículo 12, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. O asir, dice la Reina Valera, ¿no? Significa alcanzar. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Qué hermoso texto.
¿Cuántas veces el pasado ha sido un ancla para nuestra vida espiritual? En este segundo punto, no hemos llegado aún a la meta. Muchos de aquí son deportistas o saben de deporte. Y Pablo está haciendo referencia a una competición, a una carrera. Pero me encantan las palabras que usa, porque aquí dice, hermanos, en el versículo 13, yo mismo, poniéndose él como un apóstol, no pretendo haberlo alcanzado. Y aquí tenemos que abrir nuestros oídos, porque podemos pensar que nosotros, donde estamos, ya estamos bien, ya estamos cómodos, ya hemos llegado hasta aquí y estamos bien. Hemos escalado en la vida cristiana como si fuera una montaña y hemos llegado a una meseta donde hacer nuestro campamento y descansar y decir, hasta aquí llego. ¿En qué sentido? En el esfuerzo, en la dedicación, en el tiempo, en los recursos. El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Ahí la palabra teleios en griego habla de madurez o completitud. En otras palabras, sería no que yo haya alcanzado la madurez plena en el crecimiento y conocimiento, no podemos separar una de otra, de nuestro Señor Jesús. Pero una cosa hago, olvido lo que hay detrás de mí y me extiendo. Hay una interpretación que una vez le hizo Bobby Jack, muy buena, hablando de este texto. ¿Ustedes saben qué tiene en común enero, el mes de enero, con Río de Janeiro? Yendo para ir de vacaciones, ¿no? En común, lo que tienen es que proceden del mismo nombre de latín, que viene del dios Jano, un dios romano. Jano tenía dos caras, pero no juntas, sino una y atrás tenía la otra. Enero, el mes de enero, en latín, proviene de ese nombre, como diciendo, se termina un año y comienza otro. Pablo está hablando de ambos términos, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda por delante. Es una carrera, la vida cristiana, a lo cual no acabamos hasta que el Señor lo determine. El problema nuestro, que siempre tenemos la predisposición para hacer campamentos en las mesetas o en los valles. Esto quiere decir que nuestra devoción, esfuerzo y ganas es hasta que nos topemos con un valle en nuestra vida o una meseta y vivamos una vida tranquilamente. Pero hasta ahí nomás, con un límite. El problema del creyente es que nosotros a veces pensamos que lo que damos es suficiente para el Señor. Y a veces llegamos a esa conclusión errónea porque no pensamos en todo el tiempo que ocupamos en las demás cosas, pensamos en el que está al lado. Diciendo, bueno, mira, yo al menos le dedico más tiempo al servicio, o ofrendo mejor que, o voy a tal instituto, no como los otros. A veces pensamos que las cosas que hacemos para el Señor, podemos decir, estamos a mano, Señor. Hasta aquí llega mi devoción, hasta aquí llega mi carrera.
Por eso el mismo apóstol Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado, cuando habla del conocimiento pleno del Señor, pero no de una mera doctrina, sino de experimentar ese conocimiento en la vida con el Señor. Olvido mi pasado y me extiendo hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, para alcanzar aquello por el cual fui alcanzado. Está hablando de un premio. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9. (24-27). Dice así el apóstol Pablo aquí, está hablando en un contexto de competencia, y dice el 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando de esas competencias griegas, de donde provienen los Juegos Olímpicos. Y está poniendo varios deportes como analogía o metáforas. Está poniendo la lucha, la carrera. Pero miren qué interesante, porque dice así, corred de tal manera que obtengáis el premio. En palabras sencillas es, esforzate por vivir una vida piadosa, una vida entregada al Señor, a tus hermanos y a los que no le conocen. Esforzate de tal manera que obtengas ese premio, no el premio que persigue el mundo, que dice una corona corruptible, fama, dinero, poder y a veces pollera. No corras para obtener esos premios, corre de tal manera que alcances por lo cual el Señor te alcanzó. Esto nos habla, queridos hermanos, en dónde estamos poniendo nuestros planes y nuestros sueños. Capaz que mis planes a corto o largo plazo tienen que ver con lo terrenal y no con lo celestial. Capaz que mis planes tienen que ver más con mi profesión o mi carrera que con los dones que me ha dado el Señor. Con el tiempo. Corramos de tal manera que obtengamos el premio. Me encanta la expresión, no lucho como quien golpea el viento. ¿Saben qué apunta eso? Está hablando de luchas como diciendo al que le pega al aire. Está haciendo o está corriendo tras una vanidad. Ya Salomón en Eclesiastés, en capítulo 1, dijo, la vanidad es como correr al viento. Nunca lo alcanzas. No lucho en la vida cristiana como quien golpea el viento, sino que someto mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. Muchas veces nos dejamos asombrar por el brillo preciosa en la que nos ha puesto el Señor. Y por último, no permitas que te muevan el blanco. Los que tienen Reina Valera van a ver que el capítulo 3 de Filipenses dice como subtítulo, prosigo al blanco.
como último, Filipenses 3, Pablo vuelve a tratar con aquellas doctrinas y personas que pueden mover nuestro blanco, nuestro objetivo en la vida espiritual. Y primero se pone a sí mismo como ejemplo y dice: hermanos, en el 17, 3:17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, Pablo dice, de los creyentes de su iglesia, miren e imiten a los que se conducen como nosotros, dice Pablo. Está hablando de él y sus colaboradores. Ahora, aquí hay dos cosas muy importantes, porque dices en el 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿De quién está hablando Pablo ahí? ¿Por qué estaba llorando? Porque está hablando de su pueblo de sangre, de los hebreos, de Israel, de los judíos. Lo digo llorando, ahora son enemigos de la cruz. Andan muchos por ahí. Mas, y el fin de los cuales, dice, será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Personas que buscaban la justificación mediante prácticas de ascetismo, ¿no? Recuerdan que Jesús muchas veces confrontó a los fariseos que estaban en las plazas, en los principales lugares, y tenían esa apariencia de haber ayunado, pero eran como sepulcros blanqueados. Imitaban piedad, pero no eran piadosos. Pero se concentraban tanto en lo externo. Por eso dice, cuyo objetivo es el vientre, pero su gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Nosotros también pensamos en lo terrenal a veces. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también espera nuestro Salvador, el cual transformará nuestro cuerpo para que sea semejante al cuerpo de gloria, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El objetivo de estas personas era que se concentren en una justicia pragmática, ceremonial, una vida pensada en lo terrenal y no en lo celestial, contrario a lo que estaba enseñando el apóstol Pablo por medio de la revelación de Dios. Pero muchas veces nosotros lidiamos con eso hoy y dejamos que haya personas o filosofías que muevan nuestro blanco. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 11. Lo mismo está diciendo aquí. Miren a los hermanos que se conducen como nosotros. Eso nos da una pauta de que debemos buscar personas referentes para nuestras vidas. Eclesiastés capítulo 8, versículo 10 dice: los justos han sido olvidados en la tierra santa, mientras los impíos tienen honores. Y muchas veces hacemos eso nosotros. Ponemos personas referentes en nuestra vida, alguien a quien ser, imitar. A veces son personas que no conocen al Señor. Deportistas, filántropos, músicos, actores. Y a veces cometemos el error de no elegir personas sabias a quien invitar. Todos tenemos distintos tiempos y algunos tienen más disponibilidad en el corazón para obedecer los principios del Señor, convirtiendo así en mujeres sabias o varones sabios, pero nosotros tenemos más disposición a veces
para tener como referente a personas que se aproximan a nuestra idea de vida y no al Señor. A personas que son cancheras, que son reconocidas, o que tienen un fuerte carácter y me dicen, "Che, a mí me gustaría ser como tal", y no tienen nada que ver con el Señor. Muchas veces como creyentes elegimos mal las personas que pueden ser referentes en nuestras vidas. Hay justos olvidados en la tierra santa e impíos aplaudidos, dice Salomón en Eclesiastés. Muchas veces nos olvidamos de poner y de buscar mujeres y hombres referentes en la iglesia del Señor. Hombres y mujeres al cual imitar, al cual podamos recurrir y pedir guía, consejo, rendición de cuenta. Muchas veces tenemos nuestros referentes, personas que no aman al Señor o que se comportan de una manera insensata, pero parecen cancheros, pero parecen piolas, buenas ondas. Debemos tener también cuidado de lo que consumimos. Pablo aquí está diciendo, tengan cuidado del judaísmo, que les va a querer hacer volver a practicar la ley, que de nada sirve, que se piense todo en lo terrenal, no en lo celestial. Y nosotros nos pasa cuando consumimos sin distinguir toda la filosofía secularista. Estamos más predispuestos a consumir la tele, la serie, libros, novelas, que están concentradas o nacen a partir del humanismo. Es decir, el hombre puesto como centro. Y muchas veces nosotros nos comemos el verso, porque en donde pongamos la tele o los artículos en internet, las frases son las mismas, tienes que buscar tu realización personal. Volvé a donde sos feliz. ¿Sabe cuántas personas vi en una red social que es para profesionales? LinkedIn, es como Facebook, pero para profesionales. Decir, volví al lugar que me hacía feliz. Porque volviste a una empresa. ¿Te das cuenta? Perseguí tus sueños, te dice el mundo. Diciendo, el dinero no es para que lo amontonemos. Gástalo en viajes. Conocé, viví experiencias, conocé personas, disfrutá, la vida es una misma, es una sola. Todas esas ideas las consumimos a diario. El problema es cuando el creyente, que fue tomado como soldado en Cristo, que milita para Cristo, se enríe de los negocios de la vida. Ninguno que milita como soldado se enríe de los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Muy sutil, los creyentes nos enredamos con los negocios de la vida, nos enredamos con los negocios de la profesión, de nuestro trabajo, de nuestro significado personal, de nuestros propios sueños, y nada de eso persigue las metas del Señor. Claro que podemos usar todo eso para dar gloria a Dios. El problema es cuando esos dejan de ser medios para hacer metas. Sigamos corriendo la carrera. No perdamos el enfoque. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué fuimos alcanzados? Hay almas que no conocen a Jesús. Para eso estamos. Hay hermanos que tienen que ser bendecidos y edificados con nuestros dones, talento, tiempo y recursos. Alcancemos para lo que el Señor nos alcanzó. No importa la época del año. Y no importa el año. Sigamos la carrera para lo cual fuimos alcanzados en el Señor, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante.
El Señor bendiga su palabra.